Saludos, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Onelio que se encuentra en el estudio. Y esto es la sección Orientación Tributaria. Esta es una sección especial. Hoy tenemos una entrevista con el licenciado Héctor Cabreja. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a ti por la invitación, Rosana. Gracias a mi compueblano y amigo Onelio, que siempre me tiene presente. Y como siempre estamos aquí para responder cualquier inquietud que tengan ustedes o que tengan sus distinguidos televidentes. Sí, cuéntanos, Héctor. Entonces, ¿en qué área te especializas? Bueno, yo soy especialista en materia laboral. Incluso actualmente soy director de la plataforma Refugio Laboral, que tiene que ver con asesorías de manera gratuita para trabajadores y empresas y todo lo que tiene que ver con derecho laboral en general y seguridad social. Esta plataforma comprende lo que son YouTube, Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Se llama Refugio Laboral, lo pueden buscar así y estamos ahí para servirles. De acuerdo, perfecto. Mira qué bien, Héctor. Héctor, en esta sección Orientación Tributaria, quise llevar a cabo lo que es el tema del programa fase 1 específicamente. Tengo entendido que ya finaliza lo que es en este mes de abril, lo que es este programa, e incluso ya depositaron lo que fue el último monto correspondiente a esta ayuda, que específicamente tengo entendido que es una ayuda que el gobierno le facilita a los empleadores para aquellos empleados que ellos tienen suspendido. Cuéntanos entonces acerca de este programa fase. ¿Qué tanto ha favorecido este subsidio al sector empresarial? Bueno, lo primero es, vamos a iniciar corrigiendo algunos términos. Y es, por ejemplo, que no se le debe llamar ayuda realmente, sino programa social. Porque realmente el gobierno no le está entregando ninguna ayuda a los trabajadores ni a las empresas, sino que eso se ha tomado de lo que es el Fondo de Asistencia Solidaria o FASE, que es un fondo que fue creado por el IDOPRIL, que es la institución que se encarga de lo que son los riesgos laborales. O sea, no sé si sabes que riesgos laborales es un seguro que se le paga al trabajador por parte de la empresa. O sea, es como una prestación que está recibiendo el trabajador y realmente no es una ayuda, sino un fondo social, un programa social. Respecto a tu inquietud sobre qué tanto le ha favorecido al sector empresarial, déjame decirte que ya lamentablemente el fase actual, el fase 1 extendido, que vino a suspender, o que vino, mejor dicho, a sustituir lo que era el fase 1 anterior, que finalizó en diciembre, no es una ayuda a la empresa directamente, sino a los trabajadores. La ayuda a la empresa era el fase 2, que sí consistía en un depósito que se le hacía al trabajador, en la cuenta del trabajador, en nombre del empleador. O sea, el FASE lo que hacía era que le depositaba 5,000 pesos a todos los trabajadores de una nómina específica, de una empresa específica, y esto se le contaba al trabajador como salario. Incluso las responsabilidades que tienen que ver con salario, el empleador las seguía asumiendo.
¿Cuáles eran esas responsabilidades? Lo que tiene que ver con los descuentos de la TSS, por ejemplo, también con relación al salario de Navidad. O sea, el empleador realmente no se desligaba de la obligación que tiene que ver o sea, con las obligaciones accesorias al salario. Por eso fue que tuviste que en diciembre hubieron muchos empleadores que tuvieron que cubrir el salario de todos sus trabajadores de manera normal. De manera normal. ¿Por qué? Porque el gobierno lo estaba ayudando, vamos a llamarle ayuda en este caso, que no lo era, como dijeron, un programa, pero era como una ayuda a esa nómina de esa empresa para que pudiera mantener sus nóminas activas, Lamentablemente esa fase también desapareció en diciembre. Sí, sí. Y lo que tenemos actualmente es el fase 1 extendido, que sí es un depósito directamente en la cuenta del trabajador y no tiene nada que ver con el empleador. Lo único que el empleador debe hacer es tener la suspensión activa y cumplir con los demás requisitos. En pocas palabras, el empleador solamente tiene la llave. ¿Por qué te digo que no le ha favorecido en nada a las empresas? Porque realmente el Código Laboral contempla en el artículo 50 que un empleador, que cuando los contratos de trabajo están suspendidos, el trabajador no tiene que trabajar y el empleador no tiene que pagar el salario. O sea, el empleador, si hay una suspensión, no tiene obligación de pagar el salario ni pagar la TSS. Por eso fue que tuviste que hace poco el gobierno decidió suspender lo que es o obligar, mejor dicho, a los empleadores a que suspendieran el seguro de los trabajadores para entonces el gobierno asumir la seguridad social a través del SENASA subsidiado o el SENASA del gobierno, como le llamamos. Porque realmente si usted está suspendido, no puede estar activo en la TCS porque se supone que los aportes de la seguridad social se hacen con relación al salario del trabajador. No sé si me entiendes. O sea, Sí, le comprendo. exacto, tú no puedes tener a un trabajador suspendido y también en la seguridad social. Incluso eso es penalizado, ni siquiera tiene que ver, ni siquiera es una multa del Código de Trabajo, no, penalizado. O sea, Pero ajá. entonces, licenciado, aún así, el empleador aún así deposita una cierta cantidad al empleado, aún estando suspendido. Mira, con el FASE sufrió una pequeña enfermedad el año pasado. Padeció de una pequeña enfermedad llamada elecciones. Al estar en elecciones, aparentemente, el gobierno quería quedar bien con los trabajadores y con los empleadores. Y en pocas palabras, instó, o sea, le solicitó a los empleadores que cubriera un 30% del salario. ¿Qué pasa? Que eso solamente fue una sugerencia, no era obligatorio. El empleador, la mayoría de empleadores no cubrieron ese 30% y no estaban obligados a hacerlo. Porque como te dije, el artículo 50 es claro. El empleador no tiene que pagar el salario si hay una suspensión. Ese 30% es opcional. Es si la empresa lo quiere cubrir. Y eso no genera ninguna carga, no genera carga de ninguna índole, ni con la TCS. Sí se hacían unos reportes, o en unos reportes en la TCS, pero era para que no se viera como salario y para que así el empleador no tuviera
no tuviera ninguna responsabilidad respecto a ese aporte que le estaba dando al trabajador. ¿Me entiendes? Porque se supone que si tú le pagas a un trabajador, eso genera una carga laboral tanto de TCS como también para los pagos de bonificación, los ejercicios que tienen que ver con los pagos de impuestos. Genera también una carga para lo que es el salario de Navidad y por eso no era obligatorio. En principio parecía que sí, porque la resolución no fue muy explícita. La primera resolución no fue muy explícita, pero a través de que fue pasando el tiempo, esto se fue acomodando, como dicen. La carga se fue arreglando en el camino. Y incluso la última resolución, que fue la que se emitió ahora en diciembre, a finales de diciembre, que entró en vigencia en enero, contemplaba que no era obligatorio ese pago. Lo contemplaba así mismo como te lo digo. Entonces, eso creó mucha confusión en un momento que no debían haber confusiones y creó muchísimas confusiones, creó muchísimos sinsabores porque después que un trabajador te lee en una resolución que el empleador tiene que pagar un 30% y cuando el empleador va donde sus abogados y le pregunta y los abogados le dicen no, o cuando iba a Hacienda a preguntar y Hacienda le decía no, no es obligatorio. Entonces eso creó muchas situaciones laborales que hoy se están debatiendo en los tribunales incluso. Entiendo perfectamente. Entonces, dígame, licenciado, qué crees tú que sucederá ahora con la culminación de este programa? Bueno, déjame decirte que el gobierno, en mi percepción, no ha tenido interés de seguir con el programa FASE y lo ha ido demostrando por una serie de conductas respecto a los empleadores. No sé si tú has notado que últimamente el gobierno ha estado presionando para que la economía se reaperture. Está Sí, hablando de sí, abrir los hoteles, el turismo, le ha dado rienda suelta a las discotecas, por ejemplo, que eran las más afectadas de esta situación, y le ha dado rienda suelta. Eso quiere decir que el programa FASE lamentablemente no continuará. Aparentemente eso es lo que se ve. Y aunque continúe, será de manera muy reducida. De hecho, fue muy reducida la cantidad de beneficiarios en este mes. Personas que cobraron febrero, que cobraron marzo, que cobraron enero, no cobraron abril, para que tengas una idea. Esto va a generar, eso es una forma de presionar a esas empresas a que no sigan suspendidas. Porque imagínate tú lo que sería que tú envíes un trabajador a su casa suspendido sin salario. Eso va a generar una presión por parte de los trabajadores a las empresas y las empresas no se van a ver con otros ánimos que no sean o de reaperturar o de considerar la terminación de los contratos de trabajo, lamentablemente. Incluso el Ministerio de Trabajo le está apretando un poquito la tuerca, como dice el lenguaje popular, a lo que son las empresas que solicitan suspensiones y se le está poniendo un poquito más difícil. Al principio ni siquiera se abría una investigación de causa de suspensión, o sea, el Ministerio de Trabajo simplemente hizo una resolución para todas las empresas que suspendieron. Luego eso se fue reduciendo un poquito y actualmente, si usted no tiene una causa válida de suspensión, o sea, usted no puede ir y solicitar una suspensión única y exclusivamente por COVID-19, como se hacía al principio. Si usted no justifica, sea por falta de materia prima, sea por falta de fondos, porque el COVID-19
el COVID-19 está contemplado única y exclusivamente en el numeral 4 del artículo 51 del Código de Trabajo, que tiene que ver con los casos de casos fortuitos o de fuerza mayor. Hay otras causas que son las que te he mencionado, que están en el numeral 8 y el 9, que tienen que ver con la falta de materia prima y con la falta de fondos de la empresa. Entonces, esas empresas podrán solicitar las suspensiones, pero no recibirán fase. Sus trabajadores no recibirán fase, ni tampoco recibirán salario, lamentablemente. Bueno, es lamentable esa situación, sí, pero imagínate. Entonces, si el empleador decide cancelar entonces al empleado y no reintegrarlo a sus labores, este tiempo que el empleado duró suspendido, que fue un año básicamente, va incluida en las prestaciones laborales que tiene que pagarle el empleado al empleador al momento de cancelar. Una pequeña aclaración. Sí, Cancelar es un término que tiene que ver con el sector público. En el sector privado, está lo que tú mencionas, se trata de un desahucio. Las empresas siempre están en el derecho de hacerlo, de desahuciar. Con relación a tu pregunta sobre si el año que duraron suspendidos esos trabajadores se va a contabilizar en el cálculo de las prestaciones laborales, la respuesta es, contrario a lo que mucha gente ha estado comentando en las redes sociales e incluso en la televisión, la respuesta es que este año es como si el trabajador lo estuviera trabajando. O sea, lo único que se afecta, lo único que cambia, que varía, es el salario de Navidad. O sea, y eso es, por ejemplo, si el trabajador ha estado suspendido este año, porque tú sabes, no sé si sabes que el salario de Navidad es la proporción, es la 12ª parte del salario. Entonces eso se va acumulando mes a mes. Y si un trabajador nada más trabajó 2 meses, si trabajó un mes, se va a calcular en base a esa proporción. Con respecto a las prestaciones laborales o liquidación, como la gente le llama, que son preaviso y cesantía, no corren con la misma suerte los empleadores. Tendrán que calculársela normal. Tendrán que calculársela porque cuando hay una suspensión, el contrato de trabajo no termina, no implica una terminación, como dicen en los artículos 50 y siguientes del Código de Trabajo. Lo que hace el contrato de trabajo es que se congela, que se suspende. Entonces, la antigüedad, que es el primer factor para calcular las prestaciones laborales, sigue corriendo. Entonces, también, como el salario es el segundo factor para el cálculo de prestaciones laborales, el salario simplemente se saca lo que es el porcentaje salarial, el salario promedio mensual, que es calculando los últimos meses, los últimos 12 meses trabajados. Ahí es donde está la confusión. O sea, un trabajador, un empleador debe calcular el salario tomando en cuenta los últimos 12 meses trabajados, como lo establece el reglamento de aplicación del Código de Trabajo. He visto muchísimo, incluso abogados, déjame decirte, he visto hablando que sí, que se puede reducir, que ese tiempo no cuenta, pero la realidad es que sí cuenta. Bueno, realmente pudimos saciar nuestras dudas con relación a esas preguntas. Y nada, pues muchísimas gracias, licenciado Dr. Cabreja, por responder nuestras preguntas. Para mí fue un placer conversar con usted y que usted aceptara nuestra invitación para así entonces a nuestros oyentes, que también como yo teníamos esas dudas de este programa,
realmente. Y como yo le decía que era una ayuda, y mira que estamos equivocados en cuanto a eso, porque así que lo estamos viendo como si fuera una ayuda al empleador y en realidad es un programa para aquellos empleados suspendidos. Bueno, indíquenos, no sé, su número de teléfono, redes sociales, donde podamos contactarlos y acerca de sus servicios con relación a su especialidad. Como estamos en la era de la virtualidad y es uno de los efectos de esta pandemia, yo prefiero que me escriban por Instagram o por el mismo YouTube o por Facebook, dado que es la plataforma mediante la cual yo me desempeño. Se llama Refugio Laboral. Tenemos un canal de YouTube. Todo esto que hemos hablado aquí, lo pueden encontrar en ese canal. Lo pueden, ahí yo tengo videos explicando cada cosa de manera detallada. Y si necesitan una asesoría personalizada directamente, donde interactuemos, pueden escribirme por mensaje directo a Instagram o Facebook. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos verlo nuevamente por aquí en otra entrevista y así poder conversar y quitarnos las dudas. El honor es mío. Hay muchísimos temas que tú vas a ir viendo a través de que pasen estos días ahora, porque realmente esta pandemia ha cambiado todo lo que tiene que ver el derecho laboral. Ha sido un placer para mí. Yo te voy a encomendar que me le des un abrazo a Onelio, que tengo mucho que no lo veo, y que me saludes a todos por ahí. Un placer, de verdad que sí. Bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, Iván. Entonces ya le